Primera novedad. España le dijo que no a Estados Unidos. Extrañamente, después de, yo creo que mucho tiempo donde uno no coincidía con una sola de las ideas de Pedro Sánchez, por fin hubo una coincidencia. Y que lo están, en realidad esta vez sí lo están castigando al español, pero en esto creo que tiene razón. No es el momento de meterse en una guerra. Eh, y sin embargo, sí, por supuesto que Estados Unidos ahora amenaza a la economía española, pero está todo muy, muy en el aire y Estados Unidos tampoco tiene mucho aire para poder seguir con estas políticas. Lo que pasó fue básicamente es que el gobierno español rechazó apoyar militarmente la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Negó el uso de las bases de Rota y de Morón para la operación militar. El problema es que Estados Unidos creo que sigue retirando material como si nada de las bases, es decir, pasó lo que era lógico, Estados Unidos no le pide permiso a España para hacer las cosas. Y entonces algunos piden cierto pragmatismo para que Pedro Sánchez le diga, bueno, sí, porque de hecho hizo una jugada que demuestra los tiempos en los cuales estamos corriendo, ¿no? Caroline Leavitt, la vocera estadounidense, dijo, bueno, en definitiva, que el problema que había era un problema de visión, de ayudar o no, y que España había reflexionado y que iba a colaborar con Estados Unidos. Y salió inmediatamente un ministro a aclarar que eso no era así, que seguía manteniendo su posición. Entonces lo critican un poco por no tener la picardía de callarse la boca, simular que acá no había pasado nada y cada uno seguía por lo suyo. No sé, esta sería una de las pocas veces que yo creo que alguna vez tienen que hacerse las cosas bien. El presidente iraní lo felicitó a España por la decisión valiente y esto obviamente, claro, en Occidente se toma como precisamente un problema que Irán te felicite. Pero sí lo que esto dejó fue básicamente una grieta. Esas grietas que le hablamos que hay en Europa y que hay en Occidente, bueno, acá quedó absolutamente transparente. España mantiene el compromiso con la OTAN, con la Unión Europea, pero se desmarcó de un conflicto fuera del marco internacional. Y esto no cayó muy bien en Estados Unidos, esto no cayó muy bien entre algunos socios europeos españoles, y empieza a mostrarse la división que hay entre los países que acompañan la escalada, los países más títeres, tal vez diríamos de Europa, Francia, Reino Unido y Alemania, junto con otros países que buscan en realidad evitar quedar arrastrados detrás de esta guerra, ¿no? Y esto es también, de alguna manera, una señal de fatiga estratégica europea después de 4 años de guerra en Ucrania. Creo que algún país, por lo menos, empieza a entender que han jugado mal. Segundo problema, y por eso me parecía interesante que esté ese mapa en pantalla. ¿Ya lo tenemos en pantalla? Sí, lo tenemos. ¿Qué pasó? Un submarino de Estados Unidos hundió una fragata iraní llamada Iris Dena cerca de Sri Lanka. El buque participaba en realidad de ejercicios militares organizados por la India y esto trae un problema estratégico importante. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes miran el mapa, vean dónde está ubicado Sri Lanka. ¿Ven la India? Bueno, al sur de la India se encuentra Sri Lanka. Era la antigua isla de Ceilán. Básicamente en la entrada del Golfo de Bengala. Hay un submarino haciéndonos acordar, por ejemplo, a los argentinos al hundimiento del Belgrano, que se hizo fuera de la zona de exclusión que la propia Inglaterra había decretado. Bueno, acá parece una cosa bastante similar, ¿no? Un ataque a un buque que no estaba combatiendo y que estaba en realidad en un ejercicio naval invitado por la India, lo cual raya ya con un conflicto diplomático, porque la India ha sido afectada en esta acción y sobre todo lo que ha pasado también es que ha extendido geográficamente el conflicto. Ustedes pueden ver la distancia básicamente que hay entre Irán y Sri Lanka, son aproximadamente 2.000 kilómetros, no, perdón, 3.000 kilómetros. Cerca de 3.000 kilómetros es la distancia en la cual fue hundida esta fragata y esto significa entonces
que el conflicto se extiende geográficamente y se va ampliando. Y esto es una señal de peligro y que no sé cuánto le puede aportar algo a Estados Unidos. Simplemente es una acción de guerra que solo persigue potencialmente la internacionalización del conflicto. India queda implicada porque era el que organizaba esto. Y básicamente sí es un mensaje que no sé si es el más oportuno de los Estados Unidos al resto del mundo. Pueden atacar donde quieran y a quien quieran. Si bien todos sabíamos que lo podían hacer, es muy chocante que lo demuestren de esta manera, en esta situación por lo menos tan delicada. Otro punto también interesante que cambió un poquito el panorama es el famoso estrecho de Hormuz. Ahí también lo pueden ver en el mapa, por eso quería tener el mapa acá presente. Al norte de los Emiratos Árabes, entre los Emiratos Árabes e Irán, ese pequeño corredor que hay, ha sido ahora el eje del conflicto económico alrededor de esto, dado que por ahí sacan las producciones petroleras varios de los países de la región y gasífera, y esto afecta el flujo mundial, afecta los precios, afecta a las industrias. Por ejemplo, en Japón calculan que si esto se prolonga 9 meses, Japón simplemente quebraría, su industria se paralizaría porque el 75% de su energía proviene de esta zona. Lo mismo sucede con Corea del Sur, con China cerca del 40%, o sea, la India cerca del 60%. Cada uno de estos países tiene un porcentaje altísimo de su producción basada en el petróleo que viene de Medio Oriente y que si Irán cierra este estrecho, paraliza la economía mundial. Pero claro, Irán tiene un problema. Algunos de estos países son amigos, por ejemplo, como es el caso de China, que es su gran sostén. Entonces, ¿qué es lo que ha decidido hacer Irán? Hacer un cierre selectivo. Se cierran a los Estados Unidos, a los países europeos, a Israel y a los aliados. En este caso sería hasta la Argentina, si tuviéramos algún buque que pasaría por ahí, cosa que dudo. Pero, por ejemplo, tendríamos impedido el paso por el estrecho de Hormuz y sí podría pasar los buques que vayan dirigidos, por ejemplo, a India o que vayan dirigidos a China. De esta manera, lo que están haciendo entonces es condicionando a quién le va a pegar la crisis petrolera o de qué forma le va a pegar a cada grupo de naciones, jugando esto en un terreno geopolítico. Irán, de esta manera, descarga la presión económica sobre los Estados Unidos, Israel, y hay mucha gente que va a perder negocio porque hay un shock energético inmediato que se traduce en el aumento del petróleo y del gas. Europa es, la que la va a pasar peor con esta serie de cuestiones que ahora vamos a ir viendo por qué. También hubo una aclaración. Ayer había una noticia que decía que Irán había atacado a Turquía con un misil. No tendría demasiado sentido un solo ataque de misil. ¿Cuál sería la lógica de esto? Bueno, ahora el gobierno iraní niega haber sido responsable de este ataque y lo atribuye precisamente a un ataque de falsa bandera, probablemente de Israel, echándole la culpa a Irán. Puede ser. Las relaciones entre Turquía e Israel no son buenas, pese a que Turquía es parte de la OTAN, pero también es un país musulmán. Y hay un problema adicional que pocos están teniendo en cuenta, que es que en el norte de Irán hablan de una hipotética invasión de militantes kurdos. Los militantes kurdos hace rato que juegan con Estados Unidos, pero los militantes kurdos tienen un conflicto con Turquía. Entonces, el hecho de que avancen y se asienten y tomen posesión en Irán kurdos es una señal de alarma para Turquía. Es un problema para Turquía y para varios países de la zona que ven con desconfianza la creación de un segundo Estado de Israel, como lo llamarían al Kurdistán. Turquía no va a ver con buenos ojos precisamente que los kurdos intenten apoderarse de parte del territorio iraní para formar un Estado, que sería luego una base que usarían también para los reclamos territoriales dentro de Turquía. Esta situación entonces también
es bastante compleja, porque a partir de Turquía se podía hablar de la invocación o el artículo 5, o por lo menos consultas en el artículo 4 de la OTAN, porque es miembro de la OTAN. Esto aumentaría el riesgo de que la guerra con Irán se transforme en un conflicto OTAN-Irán. Y como si faltaba poco, hubo otro anuncio que me parece que es clave, que es el que hizo Vladimir Putin. Putin, que venía bastante callado en esta situación, tratando de permanecer en un segundo plano, anunció que, bueno, si finalmente Europa no quiere el gas ruso, ¿por qué no cortar definitivamente el gas ruso? Si vienen buscando prescindir del gas. Así va a ser, entonces Rusia va a cortar el gas a Europa. Y esto va a aumentar la crisis energética en Europa, porque esto se junta ahora con el problema de Medio Oriente, el cierre del estrecho de Hormuz. Entonces la presión energética es triple hoy sobre Europa, sobre la guerra en Medio Oriente, el bloqueo marítimo y ahora el corte de gas ruso, que además también de alguna manera, haciendo lo mismo que hace Irán, seleccionaría algunos países como Hungría, que sí seguirían recibiendo el gas, pues son países amigables con Rusia. Básicamente estos hechos confirman que el conflicto se sigue extendiendo y nos lleva a un punto adicional que también se ha empezado a discutir sobre las capacidades reales que tiene Irán. Irán aparentemente, porque nadie confirma nada en esta guerra. Ustedes fíjense que Estados Unidos te dice que tiene 6 militares muertos, tiene solamente derribado reconocidos 3 aviones, algunos hablan de hasta 5 F-15, y solo hay 6 muertos, pero en una movilización de ese tamaño solo por accidentes hay más muertos que eso. Evidentemente se están negando las reacciones. Del otro lado tampoco se sabe gran cosa lo que es. Si uno mira los medios occidentales, los mainstream, nos muestran cómo está siendo arrasado Irán. Ahora, cuando uno mira los medios especializados militares o medios que no responden a la narrativa occidental, nos cuentan exactamente lo contrario, como Estados Unidos e Israel la están pasando muy mal con los golpes iraníes. Y todo esto llevó a una discusión. ¿Acertaron o no? Porque hay una versión de que un buque estadounidense a unos 700 kilómetros de las costas de Irán fue impactado por un misil hundido, un destructor hundido o puesto fuera de combate junto con un petrolero que lo abastecía. El problema de esta historia es que esto puede ser una demostración de que Irán, si quiere, tiene las capacidades como para hundir un portaaviones. Y acá viene la gran pregunta, ¿es conveniente o no hundir un portaaviones? Cualquiera diría sí, porque sería un desastre para los Estados Unidos. Pero en Irán hay quienes dicen, bueno, pero si nosotros hundimos un portaaviones, Estados Unidos puede volver esto como una causa nacional, exacerbar sus reacciones, puede inclusive hasta apelar al uso de armas nucleares. O también puede ser desalentado y retirarse finalmente de la guerra. Estados Unidos tiene antecedentes de haber hecho esto varias veces en la historia moderna. Este es el gran debate que hoy empieza a aparecer en Irán. Evidentemente, después de esa demostración, Irán tiene, creo que Irán y muchos países ya tienen la capacidad de hacer un cambio en la historia. Es un cambio que nosotros venimos hablando de esto desde hace muchos años, explicando que las fuerzas de portaaviones que tiene Estados Unidos sirven para proyectar fuerza con países de segunda línea, pero con países de primera línea, bien armados, con misiles antibuques de primera línea, son blancos demasiado expuestos, demasiado caros como para poder operar libremente. En esas condiciones, entonces, a uno le llama un poco la atención que pueda pasar con esto. En definitiva, veremos cuál es la reacción de Irán y ahora vamos a ir comentando algunas cositas para que se vaya entendiendo también a qué nos referimos con esto. Primer punto. ¿Qué estamos empezando a ver ahora? ¿No? Estamos empezando a ver combinaciones. Hay un conflicto militar con ataques navales, con riesgo de choques entre la OTAN e Irán.
un conflicto energético, con lo que sucedió con el estrecho de Hormuz, el tema del gas ruso y el petróleo del Golfo, y un problema político por las divisiones en Occidente por la presión de la guerra. Europa intenta, parece, evitar esta guerra cuando empujaba la anterior y la de Ucrania, mientras que Estados Unidos hace lo contrario. Ahora empuja esta guerra mientras intenta desestimar la de Ucrania. El resultado es un escenario donde el conflicto deja de ser regional y empieza a adquirir una dimensión sistemática global. El conflicto de Medio Oriente, siempre lo hemos planteado, tenía esa capacidad potencial. Y en este marco apareció una hipótesis rusa que me parece muy interesante, que es por ahí el centro del análisis de hoy. Lo que se está pensando en Rusia es que hay un enfrentamiento entre Irán por un lado y Estados Unidos, Israel por el otro, que puede transformarse de un momento a otro en una guerra a gran escala, si no lo es ya. El conflicto, si pasa la semana, y ya estamos llegando a eso, sería básicamente para los rusos un segundo frente estratégico en un escenario global. Es decir, ya no es el único frente estratégico el ucraniano, sino también aparecería un frente de la misma magnitud o mayor en Medio Oriente. Acuérdense que en Ucrania no es solo Rusia contra Ucrania, es la OTAN contra Rusia y algunos aliados menores. Bueno, pero ahora en Irán podemos encontrar un cuadro más o menos parecido. Entonces, ¿qué beneficios le trae a Rusia esto? Son evidentes. Desvío de recursos estadounidenses, porque Estados Unidos tiene un socio prioritario que es Israel por encima de Ucrania. Eso está más que claro. La primera prioridad es Israel, la segunda es Ucrania. Por lo tanto, se van a desviar los recursos militares a Medio Oriente, reduciendo entonces el apoyo a Ucrania. Por eso también andaba tan preocupado Zelensky, porque se están olvidando de Zelensky, no va a ser prioritario. Y esta es una gran ventana de oportunidad para que Rusia aproveche y haga lo que se le dé la gana en Ucrania, simplemente porque si la OTAN entra en guerra en Medio Oriente no va a poder atender los dos frentes. Por otro lado, esto también le da una ventaja a Rusia en el terreno económico, porque con el cierre del estrecho de Hormuz y los ataques a la infraestructura energética, como las refinerías de Aramco y todo, que no está claro quién los está haciendo. Se adjudicó esto a Irán, pero hay quienes dicen que en realidad puede haber otros intereses escondidos. Básicamente el precio del gas y del petróleo ha subido. ¿Y quién es el gran exportador que andaba hackeado con el precio del petróleo? Precisamente Rusia. Rusia es el que más se beneficiaría porque a Rusia le permite ahora venderle a China o a India sin los descuentos que tenía que hacer antes, porque India y China ahora no tienen la oportunidad de abastecerse en otro lado porque empieza a mermar ese petróleo y ese gas y necesitan conseguirlo, y el único proveedor disponible para cantidades de ese estilo es Rusia. Por lo tanto, es un golazo de media cancha para Rusia. Hay una importancia estratégica del estrecho de Hormuz, porque por ahí pasan aproximadamente el 20% del petróleo y el 30% del gas natural licuado a nivel mundial. Es decir, un tercio y un cuarto o un quinto del petróleo es lo que pasa por este lugar, y cualquier interrupción entonces modifica el balance del mercado energético. Y hoy en Europa esto se multiplica porque están rompiendo relaciones con Rusia, que era su mercado gasífico y petrolero. O sea, Europa está, si estaba antes en el peor de los mundos, bueno, ahora consiguió bajar un poquito más. Sobre esto también en Rusia se plantea un escenario militar de ataques aéreos, pero agregan un componente que al principio, bueno, todos los desechábamos, pero parece que empieza a hacerse presente en la guerra, y esto habla de la peligrosidad de la situación, que es una operación terrestre. El ejército iraní hoy tiene aproximadamente 1 millón de efectivos, y por supuesto podría multiplicarlo si es necesario, porque el país casi llega a los 90 millones de habitantes. Y por la concepción que tienen los chi comunitaria, cercana a aceptar el martirio como destino,
no van a tener problemas en multiplicar las fuerzas militares. Entonces, ¿hay un posible avance terrestre iraní? Bueno, esta es la hipótesis que empieza a plantearse, que después al final la vamos a desarrollar un poquito más de detenimiento. Pero al principio vamos a plantear, ustedes lo pueden ver en el mapa, la posición donde está Irán y donde está Israel. Para acceder vía terrestre Irán a Israel tendría que pasar por Irak, por Siria, Jordania. Ese sería el trayecto o el que vaya eligiendo, o inclusive podría ser parte de Arabia Saudí. Y esto es una hipótesis no manejada en Occidente. En Occidente no se habla de esto. Lo que dicen los rusos es, ojo, porque Irak tiene un peso chií muy importante, Siria y Jordania no están en condiciones de bloquear el avance iraní, además de la identidad musulmana que en algún momento va a jugar ante Israel, y que Israel puede tener problemas de recursos humanos y capacidad militar para enfrentar una ofensiva masiva iraní. Porque la guerra, Occidente la plantea con ataques aéreos, sin enfrentamiento terrestre. Recién ahora se está empezando a hablar de la posibilidad de que Estados Unidos envíe tropas, que crean muchísimas resistencias dentro de los Estados Unidos, y que Levy dice, sí, las podemos enviar, pero no por ahora, habría que ver más adelante. O sea, no cerró la puerta, lo cual ya es un antecedente peligroso, pero tampoco la abre, porque es realmente complicado eso y es lo más impopular que podrían hacer en Estados Unidos. Una cosa es tirar bombas a la distancia y otra cosa es ir a poner soldados en el terreno. ¿Qué condiciones habría que tener? Bueno, habría, para que esta operación funcione correctamente, los rusos aconsejan a los ucranianos, perdón, a los ucranianos, vista la experiencia en Ucrania, no avanzar en columnas por carreteras. Ese error lo cometieron los propios rusos al inicio de la guerra, porque eso lo hace vulnerable a los ataques de drones y ataques aéreos de todo tipo, donde la coalición estadounidense e israelí domina completamente esta situación, ¿no? Para eso, ¿qué habría que hacer? Adoptar una táctica de dispersión de tropas, como sucede en la guerra moderna en Ucrania, donde los soldados van en pequeños grupitos separados entre sí y que esto requiere un uso masivo de drones para poder ser de alguna manera controlado. No es lo mismo que avanzar en una columna. Ellos también consideran la vulnerabilidad de las bases militares a los drones baratos que tiene Irán, y además la posición. Se consideran que tiene una disposición antigua, muchas estructuras demasiado cerca, en un mismo lugar, concentradas, que los hacen vulnerables a los ataques aéreos, a los ataques misilísticos, a los ataques de drones, y poca protección a estos drones de bajo costo que utiliza en cantidad Irán. Irán básicamente puede ser más débil en capacidad de misiles, pero este conflicto puede tener algunas limitaciones y Rusia prefiere que se mantenga, porque si desaparece rápidamente se extinguiría ese segundo frente. También destacan la presencia militar china, que China por fin ha decidido actuar. China salió de ese papel de trascendencia que tenía ante todos los conflictos, y China es quien está proporcionando las coordenadas a las fuerzas iraníes para hacer tan efectivos sus ataques, que han llevado a la destrucción de por lo menos 2 sistemas THAAD, varios sistemas Patriot y sistemas de radares de largo alcance para condiciones de guerra, ¿cómo se llama?, estratégica. Entonces, toda esta situación está generando un debate sobre la posibilidad de que haya un ataque, un contraataque e infiltración junto con los sistemas de defensa, es decir, utilizar el sistema de tácticas chinas. Chinas, y que ahora también está utilizando Rusia. Las guerras polimodales, polifuncionales, donde no se combate exclusivamente en un plano, sino la situación es mucho más profunda.
Hay un debate en Irán en estos momentos, destacan los medios rusos, entre la vieja generación de dirigentes, que es partidaria de negociar con Estados Unidos, y una nueva generación de halcones. Por eso decíamos que era tan complicado el tema de decapitar regímenes cuando uno no sabe qué es lo que va a pasar con los sucesores. Resulta que si vos mataste a los moderados y los que suben son más duros que los anteriores, no se ve el negocio que pudo haber hecho Occidente. Y esto sería el debate que hoy hay, porque la nueva generación viene con una mentalidad de halcón mucho más dura en lo militar. Son líderes más agresivos, según se calcula, y esto llevaría a que el conflicto en realidad se prolongue. Una guerra prolongada entonces podía establecer definitivamente ese segundo frente duradero contra Occidente, que es el que anhela Rusia, y reducir la disposición de Trump a recurrir a asesinatos de líderes extranjeros, como ha hecho hasta ahora. También hay una hipótesis sobre la próxima reunión entre Trump y China, dado que Trump tiene que viajar a entrevistarse el 1 de abril con Xi Jinping, ya estamos a menos de un mes de esa reunión, y esta escalada militar podría ser una señal política previa a las conclusiones, básicamente de cómo esto se va a organizar. En Rusia están preocupados por la actitud descontrolada de Estados Unidos de eliminar aliados propios. Primero le tocó a Siria, después fue Venezuela, ahora es Irán. Esto afectaría la reputación de Moscú como un factor internacional que debe ser corregida, porque si Rusia no puede defender, como mucha gente cree, a sus aliados, bueno, pocos querrían ser aliados de Rusia. Y también hablan del ataque a la infraestructura energética del Golfo, que esto tiene que ver con los cambios en los objetivos económicos que persigue Irán. Las consecuencias entonces también sería que Dubái podría dejar de ser un refugio financiero seguro, como lo es hasta ahora, y pondría esto a los Emiratos Árabes Unidos ante un dilema estratégico: mantenerse neutrales como un centro financiero o alinearse militarmente. Gran parte del capital iraní en el exterior ha invertido en bienes raíces en Dubái, dicen los rusos. Las sospechas de operaciones de falsa bandera también empiezan a aparecer. Se sugiere que los ataques a las refinerías podrían no haber sido solo realizados por Irán, sino por otro tipo de actores externos, como operaciones encubiertas, precisamente jugando con el precio y el abastecimiento de petróleo. Es decir, la evolución del conflicto dependerá de si Irán inicia o no una operación terrestre. Y este es el gran cisne negro que se le presenta a Occidente, lo que Occidente no barajó en ninguna de las hipótesis, porque la nueva generación de dirigentes iraníes puede abandonar la estrategia defensiva y pasar a una más ofensiva. Hay un detalle más que quiero comentarles antes de analizar más en profundidad esto, que tiene que ver con lo que se está viniendo enseguida. Hay una noticia importante que creo que no debemos dejarla pasar, que es que aparentemente han descubierto los iraníes, gracias a la inteligencia china, y fíjense cómo empiezo a hablar de China, cuando de China nunca hablábamos, y China empieza a ser protagonista en esto. Aparentemente la inteligencia china consiguió develar por qué volaban los lugares de reunión de los altos oficiales iraníes, produciéndole ese descabezamiento que estaba haciendo Israel. Bueno, esto determinó primero la detención de un general, Ismail Qani. Qani es el comandante en jefe de las fuerzas Quds del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Se lo investiga por sospechas de espionaje para la inteligencia israelí. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, según un analista militar ruso, Vladislav Shurigin, la sospecha surgió por una serie de coincidencias. Primero, una intercepción de una conversación entre un representante de la CIA y un oficial del Estado Mayor israelí. La información obtenida llevó a que la contrainteligencia iraní pudiera revisar el historial de este general. Allí aparecieron entonces algunas dudas. Qani era un personaje que tuvo una serie de ataques
extraños de los cuales salió ileso y no así otros comandantes iraníes. Hubo un primer episodio en Beirut en el 2024 cuando se estaban reuniendo los líderes de Hezbollah y su refugio fue bombardeado. Murieron varios oficiales de alto rango, entre ellos el general Abbas Niforoujan, subcomandante de la Guardia Revolucionaria. Khani debía estar presente en ese acto, pero extrañamente unos minutos antes del ataque abandonó la sala. Luego hubo un ataque al cuartel general de la Guardia en Teherán. Un misil impactó directamente contra el cuartel general y el general había salido del edificio también unos minutos antes del ataque. En ese episodio también, en otro episodio, llegamos a esto más conocido ahora, la residencia del líder supremo Jamenei, que también despertó sospechas porque Khani debería haber estado presente en esa reunión y una vez más se retiró unos minutos antes del lugar. Bueno, básicamente son demasiadas coincidencias. Este hombre o tiene demasiada suerte o andaba en algo poco transparente y esto no convenció a los servicios de inteligencia iraní, que no creen en las coincidencias fortuitas y hablan de una filtración deliberada de información sobre ubicaciones y momentos de las reuniones. Los investigadores ahora están intentando determinar si este general colaboraba realmente con la inteligencia israelí o no, pero bueno, está siendo objetado precisamente con la participación de la inteligencia china. Si el caso es parte de una operación más compleja de contrainteligencia, se sabrá más adelante, pero hasta el momento las autoridades iraníes no emitieron declaraciones públicas sobre esto que estoy mencionando. Y acá, por último, vamos a entrar en, me parece, la parte más curiosa de esta historia, es trazar un marco analítico de si es posible que el conflicto tenga una derivación no estudiada por Occidente. Es decir, ¿se puede hacer una campaña contra Israel combinando distintos factores? Primero, persistencia del volumen de fuego. Claramente, y esto ya lo vimos por las operaciones anteriores, hace falta tener la capacidad de lanzar oleadas de misiles durante semanas, no unos pocos días, porque tiene que haber un desgaste profundo. Una diversificación de vectores, se utilizan drones baratos con misiles de distinto alcance y cohetes de proxy, como por ejemplo Hezbollah o Hamas. Protección de depósitos, líneas de abastecimiento y sobre todo puntos de lanzamiento. Luego también tiene que haber una erosión del sistema defensivo de capas. La defensa de Israel comprende distintas capas basadas en su capacidad de funcionamiento, en el inventario de interceptores. Gran problema porque ya están notando los faltantes. Y esto ya lo vimos en el intercambio de los 12 días, donde Irán ha estudiado, evidentemente, cuál es la conducta y las capacidades verdaderas de Israel. Se generaron entonces inventarios de receptores, radares, sensores, enlaces de comando y control y disponibilidad de pistas de aviación. Luego comienza el desgaste sobre este defensor y el ejército defensor en una operación de este tipo tiene que empezar a elegir qué hacer. Como ya no tiene capacidades para detener todo lo que se le lanza, tiene que optimizar qué defiende y qué no. Por lo tanto, hay que reducir coberturas de sectores, independientemente de que el teatro de operaciones israelí es chico, entonces es más fácil de defender. Tiene que priorizar qué activos son críticos y abandonar los secundarios. Esto lo puede combinar Irán con distintos frentes. Y acá es donde empiezan a complicarse las cosas para Israel. Empecemos a imaginar el cuadro. Presión constante de misiles y drones durante semanas, que van degradando las capacidades de defensa de Israel. Esto ya lo vimos en la guerra de los 12 días. 12 días aguantó Israel, después quedó con el límite. El problema fue que la dirigencia iraní en ese momento prefería la negociación. La actual dirigencia iraní aparentemente no quiere la negociación.
Esto se complementa de otra manera. En el hemisferio norte hubo un grupo que estaba muy callado, que era Hezbollah, el cual Israel decía haber desarticulado, pero parece que no es tan así, que todavía tiene una capacidad de presión militar convencional e híbrida y tiene un alto volumen de cohetes. Se hablan de 100 a 150.000 cohetes que todavía tenían disponibilidad de Hezbollah. Y a esto podemos sumarle Gaza, que todavía está luchando Israel, demostrando, bueno, que el ejército de Israel también es bastante más espuma de lo que se cree, porque lleva años luchando contra una guerrilla organizada como Hamas, sin poder derrotarla, a pesar de no tener ningún miramiento en lo que estaban haciendo. Y a esto podemos sumarle el problema de Cisjordania, presión interna, pública y desgaste político. Además de esto, hay otro factor de desestabilización, que son los hutíes en el Mar Rojo, que pueden ejercer presión económica, logística y narrativa. Y todo esto, sumemos la profundidad que le puede dar directamente Irán, con su profundidad estratégica, sus ataques de misiles y la señal de que este conflicto no se va a contener. La negación entonces parcial de superioridad aérea, no se trata de que le puedan ganar el cielo a Israel y a Estados Unidos, sino de encarecerle la operación. Dispersión, camuflaje, movilidad de lanzadores, operaciones de reabastecimiento y ataques a bases regionales. Fíjense que esta primera etapa iraní se ha concentrado básicamente en golpear las bases militares. Y esto marca que Irán está dispuesto a ir a una guerra de verdad, podríamos decir, y no necesariamente a un conflicto, un intercambio para luego volver a negociar, porque está privilegiando blancos militares, es decir, debilitando las capacidades del enemigo de sostenerse. Si la aviación israelí o Estados Unidos opera en plena libertad, el atacante pierde capacidad de ritmo. Por eso va golpeando los puntos donde se abastecen las fuerzas occidentales. Avanzar, ¿cómo y por dónde? Algo esbozamos antes, hacer corredores terrestres para infiltración posterior masiva. Para eso se necesitan pasos efectivos a través de Siria, de Jordán, de áreas fronterizas. Eso en buena parte va a ser político, hay que ver cómo reaccionan los gobiernos de la zona, y militarmente va a ser respondido con fuerza. La inteligencia artificial, la inteligencia, perdón, israelí, habla de, o va a investigar la infiltración cuando escala mal, tienen dificultades, si hay sensores y aparatos de seguridad interior denso. Lo que empezamos a ver es básicamente cómo se puede ir generando una infiltración territorial dentro de Israel. Esto es una versión más extraña, tal vez más extrema, que podríamos establecer que una infiltración posterior no es básicamente una invasión, pero sí probablemente veamos una guerra de saturación. Va a haber un incremento de células y sabotajes en profundidad, presión sobre la retaguardia, sobre los centros cibernéticos, sobre energía, sobre transporte, operaciones irregulares, bajo firmas para obligar al defensor a repartir fuerzas, la policía, la inteligencia, la protección de nodos, etcétera. Es decir, lo que puede estar planificando Irán es un desgaste sin necesidad de un avance terrestre clásico. Un avance terrestre clásico sería complicado para doblegar a Israel, dado que en la concepción occidental sería avanzar 100 kilómetros, establecer bases, volver a avanzar otros 100 kilómetros. Entonces, a medida que vos vas avanzando y hay más de 1.000 kilómetros de distancia entre la frontera de Irán y la de Israel, tendrías que ir generando toda una infraestructura que para Irán va a ser muy difícil de poder sostener, dado que Israel y Estados Unidos tienen la supremacía aérea. Pero lo que sí se puede hacer es un ataque de desgaste de semanas que va a ir
mermando las capacidades israelíes. Es decir, atacarlo a Israel, invadirlo de golpe es una tarea casi imposible. Ahora, después de semanas y semanas de ataque, la cuestión va a empezar a cambiar, porque como decíamos, va a haber repliegues de coberturas, va a haber aguas que van a quedar, áreas con menor protección, va a haber un aumento sostenido a la infraestructura, electricidad, puertos, aeropuertos, nodos. Fíjense que son los puntos que viene atacando Irán. Y esto va a generar, naturalmente también, una caída en el ritmo de salidas de las operaciones aéreas, ya sea por fatiga en las bases, mantenimiento, problemas de amenazas, señales de estrés logístico que aparecen cuando la guerra se sostiene, hay urgencias de reprovisionamiento, pérdidas de municiones, desvíos hacia otros teatros. Toda esta situación va a ir resquebrajando el poder defensivo de Israel, perdón. Rusia puede aprovechar esta circunstancia para hacer análisis estratégico, para enviar, lo mismo que China, misiles interceptores, radares, munición guiada, repuestos, y sobre todo también la capacidad de ofrecer inteligencia. Imagínense que las defensas occidentales van a tener que compartir recursos, por un lado para el sector europeo en Ucrania y por otro lado el de Medio Oriente. Entonces, lo que vamos a ver seguramente es una tensión de suministros y decisión de priorización, hacia dónde van y qué va a cada lugar. Esa reasignación de atención política y de riesgo, y de gestión del riesgo va a hacer que tanto Washington como las capitales europeas tengan que gestionar la escalada regional, los precios, la estabilidad interna, la seguridad marítima, y esto va a hacer que Ucrania pierda su centralidad diplomática y mediática. Y sobre esto se monta la ventana energética y fiscal, dado que va a haber un shock energético por lo que está pasando en Hormuz, lo que está pasando con el Golfo en líneas generales, más las decisiones rusas sobre el gas hacia Europa, presionando precisamente a las economías europeas y alimentando las fisuras políticas. Toda esta situación va a mejorar inclusive los ingresos relativos si los precios suben, por ejemplo, para Rusia. Entonces, Moscú puede presentarse además como un actor racional o mediador que sea una contraposición a este polo de inestabilidad que desarrolla el caos occidental. No cambia el campo de batalla por sí mismo, pero afecta alianzas y márgenes de maniobra. Entonces, si se abre esta doble tensión, Ucrania por un lado, Medio Oriente por el otro, Europa entra en un riesgo de fatiga estratégica y fracturas entre las líneas duras y las líneas de contención, mientras que Estados Unidos también presentaría el dilema de dos teatros con inventarios finitos. Es decir, no hay para todos, hay que repartir lo que hay y eso representa riesgos. A todo esto, China tiene una ventaja indirecta, porque si Estados Unidos se dispersa, se le abren los frentes, si tiene el de Ucrania y tiene el frente de Medio Oriente, puede aprovechar China para ir posicionándose mejor en lo que tiene que ver con la energía y la diplomacia, que es su talón de Aquiles a veces. Y Rusia va a tener un alivio relativo, dado que precisamente Occidente tiene que redistribuir sus recursos. Todo esto no es automático, es un proceso lento, es tedioso, y que va a estar muy atado al desarrollo del conflicto en Medio Oriente. En un escenario de chantaje, en un escenario de desgaste prolongado, donde las semanas o los meses se combinen con presión de misiles, drones, frentes múltiples y perturbaciones internas, el problema entonces para Israel deja de ser solo táctico y empieza a ser existencial. El sistema defensivo israelí fue diseñado en realidad con la idea de absorber golpes, guerras cortas e intensas, pero no para vivir indefinidamente bajo un régimen de saturación permanente,
porque el entorno estratégico se empieza a deteriorar. Es decir, Israel está preparado para una guerra de muy alta intensidad, pero muy corta en el tiempo. Un poco es la filosofía de Occidente en general. Bueno, acá lo que se le está ofreciendo es un poco lo que se le ofreció a Ucrania. Guerra de intensidad alta, sí, pero sostenida en el tiempo. Y acá gana el que aguanta más, el que tiene más espaldas. Si el conflicto entonces se empieza a expandir y la presión militar se mantiene, Israel podría verse obligado a combatir simultáneamente en varios frentes, con infraestructuras críticas bajo amenaza y con una sociedad sometida a un estrés continuo. Y ese es el punto que parece más peligroso para el Estado de Israel, porque Israel mantiene desde hace décadas una doctrina implícita de disuasión estratégica basada en lo que se conoce como la opción Sansón. Le hemos descrito muchas veces en este espacio. La idea es que si la supervivencia del propio Estado israelí se ve realmente comprometida, Israel recurriría a un arsenal nuclear como último recurso para evitar la derrota. No es una doctrina declarada públicamente, pero forma parte del equilibrio estratégico de Medio Oriente. Por eso, un conflicto que empuje a Israel hacia la sensación de cerco-agotamiento no solo tendría consecuencias militares regionales, sino que introduciría un factor de inestabilidad posible, como es la tentación de escalar hacia el umbral nuclear para restaurar su poder. Eso sería el momento en que la guerra dejaría de ser una confrontación regional para convertirse en una crisis global, porque cualquier uso o incluso una mera señalización creíble de su uso puede llevar a conducir a que haya armas nucleares en Medio Oriente. Y esto cambiaría irreversiblemente las reglas del juego internacional. Y en ese punto, los actores, Estados Unidos, Rusia, China, Europa, se verían forzados a intervenir para que el conflicto no cruce una línea de no retorno. Así que bueno, este es más o menos el panorama que hoy hay a poco menos de una semana de comienzo de las hostilidades. Y la gran pregunta, yo diría, la gran bisagra que se abre es, ¿hasta dónde Irán va a emplear todo su potencial, por ejemplo, hundiendo un portaaviones estadounidense o los dos, por las consecuencias que puede acarrear a futuro? Porque Estados Unidos ya no tendría salida airosa. Ahora, si Irán se ve acorralado, es probable que aún así prefiera ir en ese sentido a fondo. Y por otro lado, barajar la posibilidad de que esta guerra de desgaste sea una blande para luego ver una infiltración iraní, hablando de que puede tener 1 billón de combatientes, que se dirijan hacia las fronteras israelíes. Una cuestión que descartan los analistas es hacer una columna que llegue y tome las ciudades por la fuerza, pero otra muy distinta son la aproximación de grupos con tácticas como las que se han utilizado en Ucrania, que inclusive también se usaron en Siria anteriormente, donde hay una multitud de pequeños grupos que se van infiltrando y que van desestabilizando las zonas, donde Irán podía combinar eso con la presencia de los proxy, los hutíes y Hezbollah. El panorama entonces para Israel es muy complicado y a Israel solo le quedaría apelar a su doctrina Sansón. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, no sé, evidentemente estas son las cartas con las cuales se están jugando estos jugadores. Se está jugando muy a fondo y se está jugando más a fondo de lo que se creía. Las respuestas iraníes no se están limitando a tratar de contener y conseguir un espacio de negociación. Esto fue lo que creyó Trump. Trump intentó y dijo explícitamente, ahora nos vienen a buscar, pero ya es tarde, pero la realidad es que por las informaciones que hay, quien ofreció una tregua fue Donald Trump y quien se negó a la tregua fueron las autoridades iraníes. Así que este es el punto en que estamos parados, señores, y ahora si quieren podemos charlar un poquito sobre lo que sucede y contestar preguntas sobre esto.